Muy buenas noches, bienvenidos una semana más aquí a Minuto 91, bienvenidos a 7 Televisión. En fin, después de un año tan largo, por fin se han terminado las 42 jornadas de la Liga 1-2-3 de Segunda División y ya lo comentamos la semana pasada, pero estas 42 jornadas han acabado dejando al Granada Club de Fútbol en Primera División. Se cumple así, por tanto, el objetivo que se fijó a principios de temporada, aunque se escondió un poco, puesto que durante toda la temporada y desde el principio también se ha seguido esa estrategia, esa táctica del partido a partido, del pasito a pasito, pero finalmente el equipo granadino disputará la Primera División el año que viene, esperemos que con Diego Martínez sentado en el banquillo. Muy buenas noches, David Sánchez, ¿qué tal? Otra victoria más, ¿qué tal Ángel? Otra fiesta, ¿no? Porque es un partido intrascendente, pero que sirve pues para afianzar un poco esa, segunda plaza que nos lleva a Primera División y mucha felicidad en el feudo granadinista, por supuesto. Y a mi otro lado, como viene siendo habitual, Alberto Rodríguez. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas, una semana, como viene siendo, de celebración en celebración, incluida para los jugadores que no han parado desde que se ascendió el miércoles en Mallorca. Sí, muy buenas, pues como decís, una jornada prácticamente para celebrar, en la que, como comentaremos después, jugaron los menos habituales dejando bastante buen sabor de boca. Y bueno, ya creo que poco más que preparados para el siguiente pasito, que ya en primera, y veremos a ver cómo se da. Efectivamente, último pasito para el que quedan 2 meses, podríamos decir 3, para empezar esa competición en Primera División, pero que desde ya pues se nota en la ciudad otro ambiente, ¿no? Se va notando ya la ilusión de poder disputar el año que viene partidos cara a cara frente al Barça, al Real Madrid, Valencia, en fin, los equipos top, podríamos decir, de esta Primera División española. Un pasazo para la identidad, para la entidad, quiero decir, ¿no? Bueno, Primera División conlleva muchos beneficios desde todos los puntos de vista deportivo, económico. En fin, es un privilegio poder estar el año que viene en Primera División y bueno, es una buena manera de despedir esta segunda con una victoria ante un Alcorcón, como decía Alberto, con jugadores menos habituales, pero que dieron una muy buena cara, de verdad. Jugaron en una posición algunos un poco extraña, pero jugaron bien, la verdad. Por ejemplo, me quedo con Alberto Martín, por ejemplo, Ángel. Hablo por mí y creo que también hablo por todos, que cuando vimos o conocimos el 11 del Granada para ese partido frente al Alcorcón, más o menos una hora antes del inicio, nos llevamos todos como un respingo, ¿no? Como se dice coloquialmente, ¿no? Puesto que pudimos ver cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, Ramón Aced en el lateral derecho, Alberto Martín, como señalaba David, en el centro de la defensa, Adri Castellano de extremo, en fin, un 11 muy atípico, pero que incluso fue válido para conseguir la última victoria. Sí, completamente. Cuando salió la alineación había había muchísimas dudas de saber quién iba a jugar dónde, incluso se llegó a especular con la defensa de 3 y finalmente fue solo unos minutos antes, unos 10-20 minutos antes, cuando se posicionaron los jugadores para hacer alguna jugada en el calentamiento, cuando vimos que era Aced quien iba a coger la banda derecha y luego ese tribote con José Antonio González, con Fran Rico y con Nico Aguirre, que bueno, que dio buenos resultados porque los 3 estuvieron bastante bien, incluso Nico Aguirre marcó. Por el resto de jugadores Aarón hizo un debut bastante bueno y los menos habituales, tanto Adri Castellano como incluso Neva cuando salió, también aportaron sus cosas. Un Granada que tuvo mucha posesión en la primera parte y que dominó bastante el encuentro. Es verdad que la segunda, pues también por el cansancio, yo creo, tanto de, el calor un poco quizá, también tantos días de fiesta y el poco ritmo que estos jugadores han tenido durante la temporada, pues yo creo que eso afectó, pero una buena primera parte. Destacar, por ejemplo, esa posición un poco extraña de Adri Castellano, que en teoría para mí partía como de un segundo doble lateral con Alex Martínez por detrás, pero luego también incluso ejerció de media punta o incluso por la banda derecha se le vio actuar un poco. En fin, mucha movilidad por todos los jugadores. También Pozo lo vi muy cómodo en esa primera parte especialmente, y Alberto Martín, insisto, hizo un muy buen trabajo en una posición que es un poco desconocida quizá para él, pero consiguió brillar. El que no estuvo tan acertado, no sé si coincidiréis conmigo, fue Acid. No creo que en esa posición de lateral derecho no estuvo tan cómodo, aunque no hizo tampoco un mal partido. Sí, efectivamente, quizá Aced fue al que más le costó habituarse, ¿no?, a esa posición. También es verdad que yo creo que, sinceramente, puede que Ramón no haya jugado mucho en esa posición, así que puede ser algo normal. Con lo que decía David en cuanto a las bandas, es verdad
que hasta el último día el equipo va a acabar jugando como le gusta a Diego, ¿no? Que es con todos esos jugadores que juegan en banda pero ya un poco adelantados de la defensa, constantemente Pozo y Castellano intercambiándose las bandas para despistar un poco al rival. Y en fin, el Alcorcón parece que entró mal al partido, ¿no? Puesto que parece que sucumbió muy rápido a la presión que mantenían los del Granada, pero en fin, poco del Alcorcón durante todo el partido y sobre todo en la primera parte, ¿no? Sí, en la primera parte, sobre todo, dentro de lo que has dicho, Ángel, que durante todo el partido no se mostró intenso, o al menos no todo lo intenso que cabía esperar para un equipo que quería la victoria, o se suponía que quería la victoria por terminar bien la temporada después de un poco, no de decepción, pero después de verte incluso líder, pues acabar casi 14º, creo que ha acabado, pues sí que era un poco una decepción. El Alcorcón, como bien apuntaba, salió dormido, de hecho se llevó 2 goles en 20 minutos, no, en 20 no, en 15 minutos. Y a raíz de ahí, luego en la segunda parte creció un poco, pero sí que es cierto que le costó un montón. También fruto de que el Granada, incluso con sus manos habituales, tuvo la posesión y marcó 2 goles, pudo marcar 2 goles. Por eso decía lo de que el equipo va a terminar jugando hasta el último partido a la forma de Diego Martínez, mientras que Diego Martínez esté enrolado en el banquillo, puesto que la presión es algo que hemos comentado siempre, ¿no? Esa alta presión que realiza todo el equipo prácticamente es algo que hemos podido ver en todos los partidos del Granada. Como bien dice Alberto, 2 goles que llegaron bastante rápido, en los primeros 20 minutos ya ganaba el equipo rojiblanco por 2-0 y que esos goles los anotaron 2 jugadores que no habían anotado antes con la camiseta del Granada. Sí, quería apuntar, Ángel, si me permite, detalles sobre el Alcorcón, porque, bueno, Parralo dijo en rueda de prensa un poco lo que comentaba Alberto, ¿no? Que se sentía decepcionado con el final de temporada que han tenido. Es verdad que el objetivo que tenían a priori era mantenerse en la categoría, pero después de ese primer inicio, quedar en esa posición le sabe un poco mal. También felicitar al Alcorcón, que tuvo un comportamiento muy noble, hizo el pasillo a los jugadores del Granada y el propio Cristóbal Parralo celebró el buen trato que ha habido entre los dos equipos, entre las dos entidades, o sea que felicitar eso. Y lo que preguntabas, Ángel, pues sí, Diego Martínez propone en general presionar al rival en campo contrario. Es verdad que no hemos presionado en todos los partidos todo el partido, pero sí en momentos puntuales y nos han servido para sumar muchos puntos, en este caso pues otros 3 más. Un pasillo que es verdad que últimamente en la actualidad del fútbol no se ve mucho y es algo que, bueno, tiene tanto detractores como, en fin, como sus amantes, pero al final parece que es algo que recuerda un poco, no sé, al respeto, al fair play del que tanto se habla en el fútbol, ¿no? Sí, en los últimos años, sobre todo con las polémicas que ha habido entre Madrid y Barcelona, se está tomando el pasillo como una humillación, cuando al revés, lo que es el pasillo es un acto de respeto de un equipo hacia otro que ha conseguido un logro deportivo. Sin ir más lejos, en el rugby, por ejemplo, es algo que no tienes que conseguir tampoco un gran logro, simplemente con ganar el partido uno se lo hace al otro y el otro al uno. Al final el pasillo es una muestra de respeto. Lo que pasa es que últimamente con las polémicas entre Madrid y Barcelona se ha terminado tomando como una humillación, cuando no es así. Bueno, a lo que iba, o bueno, no, eso, que es un gesto de deportividad que se agradece por parte del Alcorcón y que, bueno, nosotros deberíamos hacer lo mismo cuando nos toque hacer el pasillo. Pues yo digo desde aquí que ojalá lo hagamos a quien le toque hacerlo. A lo que iba antes, debut goleador tanto de Bernardo Cruz como de Nico Aguirre. Durante toda la temporada no habían anotado ningún gol y al final, pues en este último partido de Liga, pues anotaron los dos, además un gol parecido, ¿no? Puesto que empieza o viene por lo menos por el aire. Sí, son 2 goles de cabeza, pero yo no diría que son tan parecidos, porque uno es un gol de estrategia, digamos, ¿no? Es un saque de esquina, que, bueno, han sido una fuente de bastantes goles esta temporada. El Granada ha anotado muchos goles por esa vía. Y el otro es una gran jugada para mí, una combinación de bastantes pases en la que Pozo interviene un poco en esa jugada, digamos, para llegar hasta mitad de campo contrario. Y luego es verdad que se produce un centro y el remate de Nico Aguirre. 2 jugadas interesantes y sobre todo yo destacaría el factor Pozo. ¿A qué jugador destacamos un poco de esos menos habituales? ¿Qué os llamó más la atención? ¿Qué jugador fue quizá el mejor y que quizá puede que toque a la puerta de Diego Martínez para jugar el año que viene en primera? Pues yo, pese a que no creo que vaya a terminar tocando a la puerta, porque primera es una categoría muy complicada y tiene
y no tiene mucho rodaje. Creo que el partido de José Antonio González fue bastante bueno, estuvo distribuyendo muy bien durante todo el partido. Sí que es verdad que a veces se le notó un poco falto de ritmo, bien propiamente por la falta de minutos que ha tenido, pero me gustaría destacarlo. Y luego aparte, aunque más en el aspecto emotivo y sentimental, la vuelta de Fran Rico, que fue algo que a todos los granadinistas nos alegró y a él mucho más. De hecho, incluso a él fue el que se adelantó dando la convocatoria, porque él estaba, y la verdad es que yo creo que todos nos alegramos de su vuelta. Sin duda, un acontecimiento que quizá todo el granadinismo, tanto a nivel de afición como de equipo, como de prensa, se llevaba esperando con mucha ilusión, y finalmente, pues qué mejor que en el último partido. Ojalá hubiese sido antes, pero por lo menos el último partido, esa guinda se llevaron los rojiblancos. Sí, desde luego que es un evento para celebrar, ¿no? Un Fran Rico que ha estado trabajando mucho durante todo el año, pues para poder disputar algunos minutos, ha tenido esa suerte, ese premio de poder jugar unos 60 minutos en este partido. También, por ejemplo, destacar la vuelta de Alex Martínez, que era un jugador que hemos echado de menos, aunque es verdad que Kini lo ha reemplazado muy bien, pero también celebramos la vuelta del lateral, y que yo creo que, como decías tú, de eso de llamar a la puerta, pues yo creo que puede perfectamente llamar a la puerta y ser pues el titular el año que viene en ese lateral izquierdo. Y en cuanto a Fran Rico, lo comentábamos un poco fuera de cámaras, ¿no? Pero ahora le espera unos meses más de recuperación, de puesta a punto, no total. ¿Vosotros lo veis en primera? Sí, yo creo que Fran Rico tiene todavía mucho juego, y sobre todo, que es lo más importante, creo que tiene muchísimas ganas. Lo hemos demostrado. Incluso había habido mucha gente que lo ha criticado porque no se bajaba el sueldo, pero al final su sueldo es suyo, se lo ha ganado, y que no ha venido aquí a hacer un año de vacaciones, que ha estado trabajando desde que llegó hasta que al final, gracias a Dios, pues ha podido tener sus minutos. Yo creo que para primera puede ser un refuerzo bastante válido, si a lo mejor no como titular o como titular indiscutible, pero sobre todo para rotarse con Montoro o con el acompañante a priori de Montoro, que parece que será el titular. Yo creo que Fran Rico va a venir bastante bien. Además, es verdad lo que comenta Alberto, de que mucha gente ha mostrado por redes sociales esa queja, ¿no?, con Fran Rico, que entendían la ovación, pero que también como que le recriminaban al jugador que hubiese estado este año en segunda sin haberse bajado el sueldo, y por tanto como afectando al presupuesto general del equipo. En fin, Fran Rico, recordamos, un jugador que lleva en el Granada desde que volvió a la élite hace ya 8 o 9 años, y que, en fin, no sabemos si merece este trato, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que además la sensación que me da es que realmente sí es un jugador querido por la afición. Yo, por lo menos, que estuve en Los Cármenes viendo el partido, fue un jugador muy aplaudido, tanto cuando se da la alineación como cuando luego pues en la celebración aparece. Además es uno de los capitanes, con lo cual tiene también ese respeto, ¿no?, importante del vestuario. Es un jugador que, como decía Alberto, ha trabajado mucho, y que coincido con él en que para la rotación el año que viene en primera división pues puede ser muy interesante. Ojalá él quiera estar con nosotros. Recordamos que salió con la llegada del nuevo inversor, de John Jan, el nuevo presidente, salió del equipo a petición de Paco Gémez, estuvo 2 años cedido en el Eibar, y bueno, pues ya volvió este año, pero por culpa de ese calvario, ¿no?, que ha vivido con las lesiones, que lo han apartado de los terrenos de juego durante prácticamente más de 2 años, pues en fin, no ha podido disputar muchos minutos, disputó 60 y por lo menos parece que lo hizo bien. Esta podría ser la cara positiva del partido, ese regreso de Fran Rico, y por otro lado tenemos la cruz, que fue esa lesión de Dani Ojeda, que estamos todos festejando, fue un partido de celebración y que al final pues acabó en un susto. Pues sí, como dice Ángel, fue la cara negativa, sobre todo porque no pudo celebrar lo que bien le ha costado conseguir junto a sus compañeros. Yo creo que al final eso resume un poco lo que ha sido este equipo, que es pelear y luchar hasta el final, porque sí que es cierto que el último partido ya no te juegas nada, está ya en primera, podría ir fácil, ya está, vamos a pasar el trámite y vamos a celebrar, y Dani Ojeda peleó los balones y al final pues tuvo la mala suerte de que se cayó mal, se partió la clavícula. Desde aquí pues le deseamos una pronta recuperación a Dani Ojeda y esperamos que bien en el Leganés, o si recalara en el Granada finalmente o donde sea, pues que se recupere y que siga jugando.
Ojeda además es un jugador que recordamos llegó en invierno y que desde entonces, desde su llegada, pues ha aportado muchísimo al equipo. Para mí, junto a Asís, es el refuerzo que más ha aportado de esas incorporaciones de este mercado invernal. Y bueno, es un jugador que, como digo, es una pena que se haya lesionado en este último partido, como dice Alberto, por perderse un poco esa fiesta, pero que podría ser interesante también de cara al año que viene, pues bueno, tenerlo en el horizonte si él quiere estar con nosotros. Es un jugador que tiene desborde, que tiene gol y que, bueno, que ha estado con nosotros hasta el final y ha ayudado mucho. Un jugador que de hecho llegó para agitar un poco la parte de arriba, ¿no? Para, en fin, para incomodar un poco a los atacantes, ¿no? Que sintieran la presión de que había gente competente por detrás, y de hecho ha realizado muy buenas actuaciones cuando ha jugado, ¿no? Recordamos ese gol en Majadahonda, por ejemplo. En fin, ha sido un jugador que ha activado siempre el juego ofensivo del equipo, ¿no? Sí, comentaba Diego Martínez en la rueda de prensa previa al partido que a lo mejor, pese a no ser tan titular o tener tantos minutos como no sé si cabría esperarse, pero sí que a lo mejor como si podría esperarse para sentar a Vadillo. Pero, por ejemplo, comentaba Diego que ha hecho su trabajo, sobre todo ha sido de mejorar a Vadillo, de decir, tengo a alguien por detrás que me está pisando los talones, que viene, y al final de ahí no solo lo que él personalmente ha aportado, pues como bien decía, el gol contra el Majadahonda, alguna asistencia, muchas jugadas de peligro y eso, y de borde, también ha aportado su granito de arena en la competencia de los compañeros. Claro, yo iba a eso sobre todo, a hacer del vestuario un lugar, sobre todo con más competencia, que los titulares pues notaran la presión, como se suele decir ahí en la nuca. Una competencia que además es importante que sea sana, porque yo la verdad no estoy tan de acuerdo con el tema de lo de las plantillas largas, el tener 2 jugadores por puesto, porque al final precisamente lo que genera es eso, es una competencia en el vestuario que hace que no haya un ambiente sano, pero sin embargo Ojeda ha estado muy bien en ese sentido, como decíais, ha aportado esa chispa, un poco de motivación para que no se relajen los titulares, pero tampoco ha sido un problema y cuando ha disputado minutos pues lo ha hecho muy bien. Y también pensando de cara al futuro, el debut de Carlos Neva, el chaval del filial, que bueno, ya había sido convocado otras veces por Diego Martínez para algún que otro partido de Liga, pero que no había llegado a debutar con el primer equipo y lo hizo por fin frente al Alcorcón. Yo creo que el de Carlos Neva es un premio a la constancia y al saber esperar, y bueno, también al saber hacer. Realmente Carlos Neva ha sido de lo mejor casi que ha tenido del filial. Ha estado cuando el equipo lo ha necesitado, incluso casi estuvo a puntísimo de debutar contra el Nasti, por lesiones también, no sé si fue Kini, que estuvo ahí un poco renqueante. Y bueno, después de 41 partidos en los que en algunos había ido convocado y no podía jugar, y en otros pues se había quedado con su equipo, que era el filial, era el Recreativo, al final le ha llegado ese premio, que es disputar unos minutos en segunda división, y dentro de que no es que brillara, pero creo que lo hizo bien, que cumplió bastante bien con las expectativas. También es cierto que tenía delante a un jugador tan experimentado como es Laure, y sobre todo el del Parpajo, un par de caños que intentó tirar, algún recorte, asociándose. A mí la verdad que Carlos Neva me gustó bastante. Le puso muchas ganas Carlos Neva. Es verdad que tenía delante a Laure, que es un perro viejo, como se suele decir. Para mí, junto con Nono, pues los 2 jugadores más importantes que tiene la Unión Deportiva Alcorcón. Un Neva que eso, como decimos, entró con muchas ganas. Una pena, yo creo, que el equipo tampoco le acompañaba, ¿no? Porque el equipo estaba ya un poco oído, no le interesaba mucho más el partido, entonces esa energía que él le ponía pues no se veía correspondida con el resto de sus compañeros. Pero bueno, un buen trabajo y tendremos muy en cuenta pues la trayectoria de este futbolista, claro. Al igual que al finalizar la temporada pasada, donde el Granada continuaba en segunda, que ha sido esta temporada, varios jugadores del filial subieron al primer equipo, como puede ser Adri Castellano, José Antonio González. ¿Queréis que en este salto a primera puede que haya algún jugador del filial que llegue al primer equipo? ¿Te refieres a de este año, de los que han subido este año, por ejemplo, Adri Castellano, José Antonio González, o más mirando al futuro? O incluso, sobre todo, en el Recreativo. ¿Hay algún jugador que actualmente en el Recreativo, como Carlos Neva, por ejemplo, pueda quedar enrolado en esa primera plantilla? Yo pienso que Carlos Neva podría tener su sitio como básicamente el que ha tenido este año,
pero pienso que lo podría cumplir bastante bien y que si sigue progresando y el filial tiene buenas actuaciones, tiene una buena temporada de la mano de David Tenorio, podría. Luego yo creo que, bueno, ahora van a hacer, se habla de una revolución en el filial, dándole mucho más protagonismo a la gente que venga del juvenil, y yo creo que sí, que el crecimiento de la cantera del Granada es bastante bueno, y pienso que si conseguimos formar un equipo solvente y rentable que se pueda mantener en primera, al final jugadores pues como Carlos Neva, incluso como Adri Castellano o como José Antonio González podrían acabar disputando minutos en primera sin ninguna duda. Quizá Juancho, perdón Ángel, puede ser otro nombre a poner encima de la mesa. Y es importante, yo creo, tener eso siempre en la cantera, pues recursos con los que sacar. Por ejemplo, Peñaranda en su día, que estaba en el equipo filial, de repente debutó y se hizo con el puesto de una manera brutal. Es un jugador que, bueno, está ahora en el Watford, si no me equivoco, decir que es importante cuidar la cantera porque se pueden sacar tanto jugadores que aprovechar en el primer equipo como luego pues para vender también. Es decir, como venta de jugadores puede ser interesante. Así que una apuesta por la cantera fuerte sería muy interesante. Por cierto, hablando de ventas de jugadores del filial, el Real Madrid se ha interesado por Isma Ruiz. Bueno, no es del filial todavía, es del juvenil, pero se ha interesado por él. Creo que es 1 millón de cláusulas lo que tiene. Es verdad que después del año que ha hecho el juvenil, ¿no?, que ha conseguido participar en la Copa del Rey y que cayó frente al FC Barcelona de una manera muy meritoria, pues es normal que ya equipos grandes se empiecen a fijar en el Granada, ¿no?, como fábrica, podríamos decir, de pequeñas perlas. Está bien también este salto del Granada a la élite, ¿no?, también como un escaparate para decir, aquí estamos, aquí tenemos un proyecto sólido, un equipo y, en fin, con jugadores interesantes. Y sobre todo el valor que destacábamos la semana pasada, que a mí me parecería interesante, que es lo de los jugadores andaluces, concentrar no solo granadinos, que también sería interesante, ¿no?, pero jugadores andaluces en general en la cantera y en el primer equipo me parecería pues una propuesta interesante, que ojalá vayamos por esa línea. Sí, yo creo que es importante lo que dice David, también tener esa base de jugadores andaluces que quieran venir aquí, como bien decías tú, y ya no solo como escaparates para otros clubes que puedan dejar dinero, sino también para sacar nuestros propios talentos que puedan nutrir a nuestro equipo. Yo creo que ahora el equipo del juvenil, con Isma Ruiz, con Pepe, con Aranda, tienen jugadores que son bastante buenos y que si continúan su progresión, como estoy seguro que lo van a lograr con David Tenorio en el filial, yo creo que podrían ser de muchísima ayuda, no en un futuro muy lejano, sino prácticamente en este año incluso podrían aportar algo. Al final es lo que tienen también los equipos pequeños, ¿no?, que como no disponen de un gran presupuesto, pues al final tienen que buscar su futuro más cercano, y ese futuro pasa por la cantera. Ahí tenemos el ejemplo sobre todo de los equipos gallegos, ¿no?, como el Celta, el Deportivo de La Coruña, que han sido siempre equipos que han apostado mucho por la cantera y que siempre les ha salido bien. Ahí tenemos el caso de Iago Aspas en el Celta o incluso el más reciente en el Depor de Lucas Pérez, por ejemplo. Bueno, el caso quizá más llamativo de todos es el del Athletic Club de Bilbao, ¿no?, que es un equipo que ha vivido históricamente siempre de su cantera y ni siquiera ha bajado a segunda división, con lo cual eso demuestra que un buen trabajo, una buena base, un buen proyecto que se base en la cantera, pues puede sobrevivir perfectamente en primera división. Por cierto, un Athletic Club de Bilbao que veremos el año que viene en Los Cármenes, afortunadamente. Te gusta recordarlo y nos gusta, por supuesto, que recuerdes ese tipo de cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida estamos aquí de vuelta con todos ustedes, aquí en Minuto 91 y en 7 Televisión. No se vayan. Muy buenas noches, ya estamos de vuelta aquí en Minuto 91 en 7 Televisión. Para los que se acaben de reincorporar con todos nosotros, recordar que ya la Liga 1-2-3, la categoría del Granada, se ha terminado, han transcurrido ya las 42 jornadas de campeonato y el Granada, ya lo comentamos la semana pasada, que ha acabado la Liga, ¿no?, con ese ascenso a Primera División, cumpliendo el objetivo de la pasada campaña y de este, que no ha variado. Vamos a repasar a ver cómo han quedado esa jornada 42, los resultados de este último partido. Una jornada en la que todavía había cosas por arriba, por el playoff abierta, sí que ya se han cerrado definitivamente. En fin, la jornada se abrió en el sábado con ese Almería 3, Albacete 0.
El Deportivo de La Coruña venció en Riazor al Córdoba por 2-0, Extremadura y Mallorca empataron a 0, el Granada ganó 2-1 al Alcorcón, el Málaga se quedó como tercer clasificado tras ganar 3-0 al Elche, el Osasuna venció al Oviedo por la mínima 1-0, el Rayo Majadahonda no disputó su jornada ante el Reus, por lo que suma 3 puntos, el Sporting de Gijón le ganó al Cádiz 1-0 y ya el domingo los 3 últimos partidos, Nastic 1, Lugo 1, Numancia 1, Las Palmas 1 y el partido que cerró la Liga 1-2-3, Tenerife 1, Zaragoza 0. En fin, lo que hemos comentado, el Depor por fin está clasificado para el playoff, ¿no? Era lo que quedaba por dilucidar, esa plaza de playoff. Recordamos que el ascenso directo ya estaba decidido, así como el descenso, y había emoción en esta última jornada pues por saber qué equipo era el que se metía en esa pelea por el playoff. Al final el Deportivo, que dependía de sí mismo, no falló. El que sí falló fue el Cádiz, que además necesitaba otro favor, con lo cual, bueno, pues el equipo gaditano desgraciadamente se queda fuera. Digo desgraciadamente por esto de hablar de los equipos andaluces, pero bueno, tenemos al Málaga, que parece ser una muy buena opción y puede ser equipo de primera, veremos a ver. El Málaga que sí venció con contundencia al Elche en su campo, en la Rosaleda. Sí, yo creo que el Málaga, aunque tiene un hueso bastante duro como el Deportivo, yo creo que el Málaga es el gran favorito para subir a primera, porque además por forma sí que el Deportivo al final ha acabado metiéndose en el playoff, pero el empate contra el Elche, contra el Córdoba le costó un poco hasta que abrió la lata. Yo creo que el Málaga es al 85% el candidato a subir. Luego es que tampoco se sabe, ¿no? Puesto que estamos viendo que en los últimos años el equipo que suele subir en el playoff es el que queda en última posición, suele ser el sexto, pero claro, esto es un mundo y hay que jugarlo. El Albacete, en cambio, que bueno, optaba a quedar tercero, pero finalmente se queda como cuarto tras caer derrotado por 3-0 ante la Unión Deportiva Almería, una Almería que ya no se jugaba nada más que la honra, podemos decir, pero bueno, el Albacete ha dado una bajada importante, ¿no? Una Almería que con Álvaro Jiménez, si no me equivoco, anotó 2 goles, pues se consolida en ese pichichi de segunda división y sí, sorprende ese bajón, ¿no? Último del Albacete, un equipo que aspiraba a subir directamente hasta casi el final, y con estos tropiezos pues ha sido, al final ni siquiera ha quedado en tercera posición, con lo cual pues bueno, no está tan cómodo a la hora de disputar el playoff, por eso, porque como decía Alberto, ya no es tan favorito, ¿no? Ya parece que el Málaga a lo mejor, o incluso el propio Deportivo, son equipos que para mí son los favoritos a disputar, a ascender a primera división. Sí, yo creo que el Albacete al final, yo creo que un poco se ha dejado llevar. Sí que es cierto que bueno, la jornada pasada compitió contra el Málaga y ya esta jornada se ha dejado llevar un poco por no cansarse demasiado de cara a su eliminatoria contra el Mallorca. Un Mallorca que yo lo veo quizás no el más flojo, porque sí que es cierto que el Mallorca tiene muchos argumentos y tiene a Son Mois, que es un campo en el que es muy difícil puntuar, pero que durante esta temporada contra el Albacete sobre todo se ha visto presa de lo que comentaba David cuando preparábamos el partido contra el Granada, de su fragilidad defensiva frente a un Albacete que te castiga mucho en los balones largos y en la delantera. Habrá que ver si el Albacete recupera esa solidez atrás, ¿no? Sobre todo incluso en el partido de vuelta, que será el próximo domingo 16 en el Carlos Belmonte, un estadio en el que recordamos que no había ganado nadie durante toda la temporada y que precisamente llegaron Granada y Málaga en las 4 últimas jornadas de Liga para romper esa racha. Sí, además es que este va a ser uno de los factores fundamentales, ¿no? El hecho de defender bien, no encajar y a partir de ahí empezar a crecer. Por eso coincido también con Alberto en que el Mallorca, que es el equipo a lo mejor más débil defensivamente, pues puede sufrir más en este sentido. Yo insisto en que para mí el favorito para ascender estará entre Málaga y Depor. No me atrevo tanto como nuestro compañero a decir que el 85%, pero yo creo que va a estar entre esos dos equipos. Además, también porque a principio de temporada, si me llegan a decir que estos 4 son los equipos que van a disputar el playoff, me habría quedado con estos 2 como favoritos, pero bueno, lo de favorito luego tampoco a veces perjudica más que ayuda. Pero bueno, veremos a ver qué sucede porque hay muchas sorpresas. También es verdad que el Málaga llega con una dinámica muy positiva, ¿no? Porque tuvo también su momento, su bache ahí
pues más o menos por el nudo, podríamos decir, de la temporada, ¿no? Que tuvo esa larguísima racha de no ganar en la Rosaleda, pero que finalmente pues parece que ha sabido sobrellevar la situación, ha sabido sobreponerse y ahora pues tercero con el factor cancha asegurado en caso de disputar todas las eliminatorias del playoff. Sí, el Málaga, como bien comenta, es un equipo que tuvo su bache, no le costó encontrar su juego ya en la etapa final de Muñiz, pero que al final con Víctor Sánchez del Amo ha conseguido volver a ser ese Málaga que imponía tanto miedo y tanto respeto, y por eso es por lo que yo creo que al final doy un porcentaje tan alto, porque sobre todo, por ejemplo, el año pasado el Real Valladolid fue el último que se metió, pero fue el que venía enrachado, creo que sacó 5 o 6 victorias seguidas para al final llegar a tope, a los playoffs. De todos, el Albacete viene de perder 2 partidos seguidos, bueno, 3 de los últimos 4, el Mallorca sí, pero no, y el Depor sí que, el Depor un poco como el Mallorca. Al final el Málaga es el que está teniendo una línea más continua en este final de temporada y continua y a lo alto. Yo creo que el Málaga finalmente se acabará haciendo con el ascenso, pero... El Depor incluso es que se da la sensación de que se ha clasificado para el playoff casi sin quererlo o sin merecerlo. Todo esto entre comillas, evidentemente, porque un equipo que al final ha quedado en esa posición es que se lo ha merecido y se lo ha ganado a pulso. Por eliminación un pero poco. Claro, me refiero también que, fijaos, iba a ser el Cádiz, pero a raíz de esa derrota contra el Extremadura un tanto extraña del Cádiz, pues el Deportivo se metió en el playoff incluso sin ganar frente al Elche. En fin, un equipo que llega al playoff pero que no da la sensación de que arrase, como por ejemplo puede ser el Málaga. Es verdad que en cuanto a dinámica, está claro que el Málaga viene en un momento de forma mucho mejor. Por ejemplo, me permites, Ángel, destacar el golazo que metió Pedro Sánchez con el Deportivo de La Coruña. Actual presidente del gobierno. Del gobierno, sí. En funciones. Además se lo cantan a veces Pedro Sánchez presidente, es un cántico gracioso. Además Pedro Sánchez, que lo tuvimos el año pasado aquí. Bueno, un golazo que anotó el jugador ex-granadinista, como decíamos, y que hace que el Depor pues esté ahí en ese playoff. A mí es que me parece un equipo muy peligroso por la plantilla que tiene, por la historia que tiene, por la masa social que tiene también. Es decir, me parece que allí ganar es muy complicado. No sé, es como, a lo mejor es verdad que en cuanto a sensaciones, es verdad que el Málaga puede estar en una mejor racha, pero el Deportivo, por todo lo que conlleva, el Málaga también evidentemente, pero el Deportivo por todo lo que conlleva me parece un rival peligrosísimo para ese playoff. Sobre todo también por Riazor, ¿no? Es lo que comentaba David, ir a jugar a Riazor es que es muy complicadísimo. De hecho, el Deportivo es que nos ha ganado los 2 partidos que ha jugado contra nosotros, y creo que es el único rival que nos ha ganado los 2 partidos. Pues no, sí, no sé habría si que me verlo, equivoco pero yo diría que sí también, a priori. Alberto, ¿a ti te suena algún equipo más? No, porque el Granada ha ganado todos los goles a verás de esta temporada, excepto, bueno, el Cádiz, que ha sido empate, y luego el Numancia, que empatamos uno y perdimos otro, y el Depor, que nos ganó los 2. Yo creo que, como comentabais, el factor de Riazor es muy importante, porque además el Granada, siendo el mejor visitante, solo ha perdido en el Sadar. Y fue una derrota un poco con pinzas por la cantidad de bajas y la situación, ¿no? Claro. Y en Riazor, con todo el equipo, de hecho el Granada hizo buen partido. Sí que es cierto que le costó llegar un poco arriba, pero hizo buen partido y al final no se llevó nada. Yo creo que sí que es cierto que, pese a que yo sigo viendo al Málaga muy favorito, pero Riazor es una plaza muy difícil de torear, y el Depor es un equipo que, como dice David, te puede dar una sorpresa, pero si te despistas un segundo. De hecho, vamos a centrarnos, si queréis, un poco en esas eliminatorias, esa fase de semifinales, donde el Deportivo se enfrentará al Málaga a ida y vuelta el próximo miércoles 12 y el sábado 15. Aquí lo comentábamos, ¿no? Quizás vuestras 2 predicciones a priori más fuertes para este playoff pues se van a eliminar aquí. Claro, bueno, parece ser que el candidato a subir directamente saldrá de aquí, pero luego puede ser que haya sorpresa, ¿no? Es verdad que el factor cancha puede ser determinante al final, y decimos que el Málaga lo tiene, ¿no? Pero desde luego que va a ser, yo creo, una eliminatoria muy igualada. Además es que, claro, es un playoff que se juegan tanto, 2 equipos con tanto potencial. Ojalá veamos equipos atrevidos, pero me temo que van a ser partidos muy cerrados. Ojalá no, pero es la sensación que da un poco desde fuera. Yo creo que el partido entre la eliminatoria entre Depor y Málaga sí que va a ser muy cerrada,
pero tengo la sensación de que entre Mallorca y Albacete puede ser un partido un poco vistoso, un poco más vistoso, porque sus grandes argumentos están sobre todo en el ataque, en el juego directo del Albacete y del Mallorca. El Albacete sí que lo centra más en el centro, valga la redundancia, y el Mallorca lo abre más por las bandas. Por ahí yo creo que podamos tener buen partido, aunque sí que es cierto que, como dice David, ya es una fase de temporada en la que no quieres cometer errores, aunque sí que es cierto que también se enfrentan las dos cenicientas, digamos, que tampoco tienen mucho que ver. El otro día leía que era un duelo entre dos equipos que tenían muy poco que perder y mucho que ganar, entonces creo que por ahí sí que puede ser un partido entretenido. El Mallorca-Albacete, que se disputará la ida el jueves 13 en Son Moix y la vuelta en el Carlos Belmonte, como decíamos, el próximo domingo. Es verdad que el Mallorca sí que, sobre todo en ataque, es un equipo alegre, ¿no? Porque tiene muchas variantes con Lago Junior, con Salva Sevilla, en fin, ya lo vimos cuando el equipo de Diego Martínez se tuvo que enfrentar a ellos, ¿no? y consiguió allí el ascenso, pero es verdad que en ese partido, por lo menos en la ida, sí que a priori parece un poquito más abierto el partido, ¿no? Sí, y coincido muchísimo en la lectura que hace Alberto de que el Mallorca es más fuerte por las bandas, ¿no? Especialmente con ese nombre de Lago Junior, que individualmente puede que sea uno de los jugadores más destacados de los que hay en el playoff. Y sin embargo el Albacete pues más por la zona central, con Zozulia, con Rey Manag, son un poco más sus peligros. También a mí Susaeta es una debilidad, que es un jugador que juega más un poco por banda, pero coincido mucho en ese análisis. Y luego en la otra, quizás es menos de nombres propios, más allá de, bueno, en Dialle o algún jugador, pero es más de bloque, ¿no? Son dos equipos más que se caracterizan por un bloque, por defender bien y a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que, como también señalabais por aquí, el Mallorca y el Albacete son dos equipos que para ellos es un premio llegar hasta aquí, que quizás no se lo esperaban, pero claro, ya una vez llegas aquí, ya el deseo de subir, evidentemente, pues es ferviente, ¿no? Así que veremos a ver con qué armas juegan pues todos estos conjuntos. Claro, ahora que hablas de deseo, eso es lo que estaba pensando también, cuáles van a ser las aspiraciones de cada equipo, que evidentemente todos es la de subir a primera, pero por ejemplo un equipo como el Mallorca, recién ascendido esta temporada, lo mismo no tiene esa necesidad de volver a la élite como la que puede tener el Depor o el Mallorca, por ejemplo, ¿no? Claro, lo que pasa es que el Mallorca, si no me equivoco, es el equipo que más potencial económico tiene de segunda división, o sea que, bueno, es verdad que es un recién ascendido, que ha hecho un año estupendo y que para ellos esto es un premio, pero ¿por qué no pueden soñar con subir a primera división? Desde luego jugadores tienen para ello. Sí, yo creo que al final tanto Depor como Málaga tienen la expectativa de subir a primera y casi la obligación, claro, un poco. De hecho, es que era el objetivo principal de inicio de temporada. Claro, subir directamente. Entonces yo creo que tanto Málaga como Depor, por eso lo que comentaba David, de que iba a ser un partido mucho más conservador, porque ninguno de los dos va a querer cometer ese error que lo relegue a otra temporada más en segunda. Luego sí que es cierto que Albacete y Mallorca, yo pienso que quizás Mallorca podría tener un poco más de ansias, porque son los que más cerca han estado han vivido primera, y sí que es cierto que hace poco, relativamente poco, estaban en primera, el año pasado se vieron en segunda B y ahora es como que sí que puedes tener la sensación de vamos a hacerlo ahora de seguido de segunda B, segunda y primera, porque si no, no sabemos lo que va a pasar. El Albacete creo que después de la temporada que hizo el año pasado, en la que al final solventó bien un poco el descenso, y este año en la que ha estado incluso a punto de ascender directamente, yo creo que tiene más tranquilidad a la hora de decir, bueno, si no es esta, podamos seguir construyendo para que sea la siguiente. Claro, de hecho, incluso el Albacete, viendo cómo ha acabado con esta dinámica un tanto negativa, por supuesto va a ir a darlo todo al playoff, pero quizás sí que es verdad que pasarle un año más en segunda, aunque pueda traer un poco de desilusión debido a que lo han tenido muy cerca este año, pero lo mismo es beneficioso para el club. Sí, puede ser, hombre, desde luego es una decepción al verte tan cerca no conseguir subir, pero hay que quedarse con el año tremendo que ha hecho el Albacete. En su campo ha sido prácticamente pues, el mejor equipo de segunda división. Además, yo creo que Rami le ha sabido sacar mucho rendimiento a jugadores que, por ejemplo, Rey Manag lo hemos tenido nosotros y no le hemos sacado ese fruto. También a Zozulia, como decía Susaeta, Febas, es decir, yo creo que ha hecho un bloque bastante interesante. Y lo que decía Alberto del Mallorca es curioso, ¿no? De segunda B a segunda y de segunda a primera vía playoff, que sería un camino mimético al
que siguió el Granada en aquel ascenso, aunque es verdad que, si no me equivoco, nosotros quedamos terceros aquel año, ¿no? Pero bueno, el Mallorca repetiría un poco esa fórmula de 2 ascensos consecutivos y que sería un gran logro para la entidad. Sin embargo, coincido en que Deportivo y Málaga son los candidatos y son los que tienen esa vitola un poco de favoritos para subir a primera. Sí, es cierto un poco esa situación parecida a la del Granada de Fabri, ¿no? De hace unos años. Creo que en este caso fueron sextos, ¿no? Cuartos, o cuartos quedaron, porque ¿no? vamos, yo me acuerdo porque la ida contra el Celta fue allí, o sea, tuvimos la Es vuelta verdad, en casa, pero luego contra el Elche Cierto. fue... Tenéis razón, agradezco tuvimos- la corrección. tuvimos tenéis toda la eso razón. y- Pero bueno, por un puesto, así que Sí, entonces tampoco. No, poquita cosa. sin embargo, lo que me refiero es que el camino es segunda de segunda y de segunda a primera vía playoff, no, Eso sí, no directamente. en ese caso todo igual que el equipo de Exacto. Fabri. Hablando también del Málaga y casi para finalizar, para zanjar este bloque. El Málaga que espera también la incorporación de 2 de sus futbolistas que se han ido con sus selecciones a disputar la Copa África, como son Munir y Ndiaye. 2 futbolistas que a lo largo de la temporada han demostrado ser vitales para este Málaga, primero al Málaga de Muñiz y luego para este Málaga de Sánchez del Amo. Sí, creo que un apunte, he leído esta mañana, no sé si era en Marca, no lo recuerdo bien, que aunque en Ndiaye sí que es cierto que se va a perder los playoffs porque se va con Senegal, creo que Munir sí que va a estar disponible para jugar los playoffs. Y bueno, pues como comentaba, es un aspecto a tener en cuenta también porque al final son, igual que le podía haber pasado al Cádiz si se hubiera metido con la baja de Darwin Machís, que lo comentábamos las semanas anteriores, son bajas que son muy sensibles, sobre todo la de Ndiaye, porque como comentaba antes David, yo creo que es una de sus piezas más fundamentales a la hora de forjar ese juego que está buscando el Málaga, tanto primero con Muñiz para defender atrás, para ser seguros, como ahora con Víctor Sánchez del Amo, que sí que parece que el Málaga quiere tener un poco más de alegría para ser esa bisagra. Y veremos a ver cómo le afecta al Málaga esta baja. Yo creo que el Málaga tiene buen equipo, tiene buenos suplentes, pero hay que ver. No todos se adaptan. Por ejemplo, el Granada del año pasado, cuando llegó Morilla, le costó. A los suplentes les costó mucho entrar. Bueno, ya para zanjar prácticamente, un pronóstico de cada uno para saber cuál va a ser esa final a disputar del playoff de ascenso a primera. Yo me la voy a jugar, diría Málaga, lo tengo bastante claro, y luego diría, aquí sí que me la voy a jugar más, voy a decir Mallorca. Pienso que Mallorca ha mejorado. Yo, la que veo más complicada de decidir es entre el Deportivo y el Málaga. Voy a quedarme también con el Málaga, también un poco con el deseo, ¿no? De que el equipo blanquiazul, pues blanquiazul, bueno, los dos son blanquiazul, sí, claro, andaluz, en primera división. Y yo creo que, fíjate, va a dar la sorpresa el Albacete y va a ser una bonita final de ascenso. Veremos a ver ese Málaga-Albacete. Si fuera Málaga-Albacete, como dice David, pues habría ahí esa revancha de ese partido que dejó al Albacete sin poder optar al ascenso directo. Gracias a Dios. Y que sería una bonita final, yo creo. Sí, sí, una verdad, bonita buen reválida, ambiente. por supuesto. Bueno, pasamos un poco a una noticia positiva también para el Granada, que el pasado miércoles, durante la celebración oficial del Granada allí en la Plaza del Carmen y en la Fuente de las Batallas, pues los compañeros de Radio Marca lanzaron la noticia, y es que desde dentro del club algunas fuentes asegurarían que el jugador Fede Vico, que pertenecía al Leganés, se va a quedar en propiedad del Granada debido a una cláusula de compra que había en caso de ascenso, que rebajaba muchísimo el precio. Creo que la cifra ronda en torno a los 200.000 euros. Así que vaya, todavía no es oficial, pero parece que próximamente, en las próximas horas, pues se hará oficial ese fichaje en propiedad de Fede Vico por el Granada Club de Fútbol. Por tanto, podrá disputar la primera división vestido de rojiblanco. ¿Qué os parece Fede Vico? ¿Cómo lo Una veis? incorporación estupenda, porque además necesitamos algún jugador en esa posición. De hecho, yo diría que necesitamos incorporar a otro para la primera división en esa función de media punta. Fede Vico es un jugador que es muy técnico, pero también aporta mucho trabajo, y es extraño porque muchas veces el típico jugador zurdo media punta técnico no suele trabajar mucho en defensa, y Fede Vico sí, es muy sacrificado. Yo creo que va a ser un valor muy importante para el año que viene en primera división, y me parece un acierto. Además, como dice Ángela, una cantidad económica, que tal y como está el mercado, pues está bien la incorporación. Sí, yo un poco más que añadir a lo que ha dicho David.
Fede Vico es un jugador que se mueve muy bien con balón, pero se mueve casi mejor sin balón. Y creo que eso va a ser muy importante, pues si ya lo ha sido este año en segunda, que es una categoría en la que sí que es cierto que las líneas están más juntas y es más, pues en primera que hay un poco más de transiciones, es un poco más de transiciones, creo que tener un jugador que te haga daño en el hueco, en los 3/4 entre la defensa y el centro del campo, creo que va a ser muy importante. Si conseguimos que Fede Vico pula quizá ese pequeño debe que tiene, que es tirar a puerta, que pese a tener un gran golpeo, no le gusta mucho, parece que no le gusta mucho tirar a puerta, pues yo creo que Fede Vico va a ser uno de los jugadores que más guerra va a dar en la parte baja de la tabla. Esperamos que no, que lo dé en la parte media o en la parte alta, pero siendo realistas, yo creo que sería el primer fichaje de esa vuelta a primera y como dice Alberto, es verdad que durante la temporada parecía que a veces le costaba tirar, ¿no? También ha sido un jugador fundamental para Diego Martínez y yo creo que precisamente el club va a ejercer esa opción de compra por petición expresa del técnico Martínez. Si me permites, Ángel, a mí me recuerda mucho a Silva, ¿no? Que es un jugador que también le cuesta mucho disparar a puerta, cuando lo hace, lo suele hacer bien, pero eso además es zurdo también, se mueve un poco en esa posición de media punta. También Silva aporta bastante trabajo, aunque es más técnico que otra cosa, pero en esa carencia un poco de que le cuesta disparar me recuerda al jugador canario del Manchester City. Vamos a repasar antes de irnos cómo ha quedado por fin esa tabla de la Liga 1-2-3 después de haber acabado ya se han disputado estas 42 jornadas, además una tabla que nos gusta mirar, creo yo, y que la vamos a estar mirando durante todo este verano y durante gran parte de la temporada incluso. Por si acaso. Diego Martínez ya la puede mirar, que ya en la 42, Diego, ya puedes mirar la clasificación. Estaba como los caballos, ¿no? Cuando le ponen aquí para que no vean, lo mismo. Bueno, una tabla que la han coronado Osasuna con 87 puntos y Granada con 79 puntos, que ambos ascienden directamente a Primera División. En zona de playoff ya clasificados matemáticamente, Málaga con 74, Albacete con 71, Mallorca 69 y Deportivo de La Coruña con 68. Muy cerquita se ha quedado el Cádiz con 64 y el Oviedo con 63. Ya en media tabla el Sporting de Gijón con 61, el Almería con 60, Elche con 55, Las Palmas con 54, Extremadura con 53, Alcorcón 52 y ya más pegadito del descenso Zaragoza 51, Tenerife 50, Numancia 49 y Lugo 47. Enmarcados en esa zona roja y que bajan finalmente a Segunda División, Segunda División B, Rayo Majadahonda 45, Nàstic de Tarragona con 36 y Córdoba con 34, que cierra la tabla por abajo, sin contar al Reus, por supuesto, con 0 puntos, que fue expulsado a mitad de temporada. Decía que bajaban a Segunda porque yo ya me he cambiado el chip, a que estamos en primera y ya estoy con el chip actualizado, pero no, bajan a Segunda B. Perfecto, sí, no, nos cuesta un poco actualizarnos, pero estamos en Primera División, vamos a celebrarlo, a disfrutarlo y ojalá estemos muchos años más, Ángel. Sí, como bien apuntabais los dos, ya es hora, ahora ya de cambiar el chip un poco, de creernos ya que somos un equipo de primera, pues que bien nos ha costado conseguirlo y a ver qué depara el verano, quién puede venir, quién saldrá y ya deseando que llegue el mes de agosto, creo que empieza la liga, sí, en agosto, ya a final de agosto, para ver cuándo le tenemos que ganar al Barcelona. Eso ya lo empezaremos a ver próximamente. David Sánchez, Alberto Rodríguez, muchísimas gracias por estar esta noche con todos nosotros. Un placer, Ángel, como siempre. Igualmente. Y nosotros ya nos despedimos por hoy, nos veremos la semana que viene para analizar un poquito qué ha dado esta temporada 1-2-3, donde el Granada ha ascendido a Primera División como segundo clasificado. Buena semana, vean fútbol que hay mucho y sean felices. Gracias.